En este video analizaremos en detalle algunas ideas que en videos anteriores apenas hemos mencionado. Por ejemplo, ¿a qué se le llama tabla base de un webpanel? ¿Todo webpanel tiene tabla base? ¿Qué diferencia hay entre tabla base de un webpanel y tabla base de un grid? ¿Por qué nos importa todo esto? Comencemos por el principio. Este webpanel no necesita acceder en absoluto a la base de datos porque lo único que hace es solicitar un dato al usuario a través de esta variable aquí declarada. Y con ese dato llama a otro objeto. Este webpanel entonces no tendrá tabla base. En cambio, este otro webpanel, llamado por el anterior, está mostrando datos del cliente 2 de la base de datos. En el form vemos que aparecen atributos, lo que GeneXus interpreta como un pedido implícito de ir a la base de datos a recuperar la información correspondiente. En ejecución está mostrando el cliente 2, porque si observamos las reglas de este webpanel, vemos que está recibiéndolo como parámetro en el atributo identificador Customer ID, por lo que automáticamente filtra por él. De esta forma, este webpanel ViewCustomerInfo sí tiene tabla base, o sea, una tabla de la base de datos que está implícita en la forma en que diseñamos o programamos este webpanel. Podemos ver rápidamente la diferencia entre un webpanel y otro observando los listados de navegación y qué pasa con el acceso a la base de datos. Así, mientras que en el primer webpanel no se produce ningún tipo de acceso a la base de datos, en el segundo sí. Y aparece la navegación para realizar la carga en el form. Se puede ver que la tabla base es Customer y que se filtrará por el parámetro recibido, Customer ID. Hemos establecido entonces la diferencia en el acceso a la base de datos. Sin embargo, no es este acceso lo que hace que un webpanel tenga o no tabla base. Es que este acceso sea implícito. Aclaremos esto que acabamos de mencionar. En el último webpanel podríamos haber programado la carga del cliente a mano, utilizando variables en el form. Recibiendo además el parámetro en variable y cargando las variables del form a partir de una variable de tipo el Business Component Customer. Esta variable es cargada con el cliente recibido por parámetro. Finalmente, invocamos desde el webpanel Select Customer a este nuevo webpanel. Presionemos F5. Seleccionamos el webpanel Select Customer, ingresamos el valor 2 y vemos que muestra la misma información que el webpanel anterior, programado con atributos. Sin embargo, si observamos su listado de navegación, vemos que no se está indicando acceso a la base de datos, aunque se esté produciendo en la carga del Business Component. Dicho de otro modo, este webpanel no tiene tabla base, aunque sí se accede a una tabla. Este acceso fue programado explícitamente y no mediante la forma implícita con atributos que ofrece el webpanel para ahorrarnos trabajo. Vamos a plantearnos ahora la siguiente pregunta. ¿En qué lugares del webpanel pueden encontrarse atributos que implícitamente determinen una tabla base del webpanel? En primer lugar, en el form, tanto fuera como dentro de un grid. En este último caso, en un grid está apareciendo el atributo Customer Full Name. Tener un grid con atributos es tener un for each implícito, al que se aplica el order, las conditions
y el código declarado en el evento load para mostrar finalmente la información en pantalla. Así, el listado de navegación nos informa que este webpanel tiene una tabla base, Customer. De este modo, se ejecutará el evento load por cada cliente de esa tabla. Como el load tiene un for each, se deberá navegar su tabla base, que nos está indicando será la de asientos de vuelos, recuperando entonces los registros que corresponden a ese cliente, al que se va a cargar en el grid en ese preciso momento. En otras palabras, el for each del evento load se anida al implícito. En ejecución lo vemos así. Ahora bien, ¿qué atributos consideró GeneXus para determinar que la tabla base del webpanel, es decir, del for each implícito, es Customer? Los de la parte fija del form, es decir, fuera del grid, que en nuestro caso no hay ninguno. Los propios del grid, incluyendo los que estuvieran ocultos. Los de las propiedades Order y Conditions, también Data Selector. Los que están dentro del evento load, fuera de un bloque for each, en nuestro caso tampoco hay ninguno, pues los del for each definirán la propia tabla del for each, no la del padre que lo anida. Y los que estén en cualquier otro evento, también fuera de un bloque for each. Resumiendo entonces, los atributos que considera GeneXus para determinar la tabla base del webpanel son los que se encuentran en el form, tanto en la parte fija como en el grid, los de las propiedades Order, Conditions y Data Selector del grid, los que se encuentran en los eventos fuera de bloque for each. Con todos estos atributos se determina la tabla base, igual que como se hace para determinar la tabla base de un for each. Es por esto entonces que GeneXus determinó para nuestro webpanel ViewCustomers la tabla base Customer. Ahora, ¿qué sucede cuando hay más de un grid en el form? Ya hemos visto un ejemplo en otro video. Aquí dejamos de hablar de tabla base del webpanel y pasamos a hablar de tabla base de cada grid. En este ejemplo, en los dos grids tenemos atributos, tanto en sus columnas, visibles u ocultos, en alguna de sus propiedades, Order, Conditions y Data Selectors, como también en sus eventos Load, fuera de todo bloque for each. Aquí solamente se programó el load del primer grid y no hay atributos fuera del for each. Recordemos que al agregarse un segundo grid ya no se puede usar el evento load genérico, puesto que no se podría determinar a qué grid corresponde. La tabla base entonces de cada grid se determina atendiendo exclusivamente a estos atributos. Así, para el primer grid, dado que utiliza como columna oculta Customer ID y el atributo fórmula Customer Full Name, resultará la tabla Customer como su tabla base. Para el segundo grid, con estos atributos, siendo el atributo Flight Arrival Country Name subtipo inferido y Flight Final Price una fórmula a nivel de la tabla Flight, su tabla base será Flight Seat. A diferencia del caso de un webpanel con un único grid, los atributos que están fuera de bloque for each en cualquier evento que no sea el load no participarán de la determinación de las tablas base, pero deberán cumplir que pertenezcan a la tabla extendida de alguno de los grids. De no ser así, GeneXus lo advertirá en el listado de navegación. En caso de existir atributos en la parte fija, la tabla base del primer grid en el form se determina tomando en cuenta los atributos sueltos y los demás grids sin tomarlos en cuenta. Si desea saber más sobre este caso especial, acceda a nuestro wiki.